Buenos días a todos. Para mi esposa y para mí ha sido un privilegio estar aquí en estos últimos 5 días. Antes de predicar, déjenme decirle algunas cosas. Lo primero es, nosotros nunca en la vida habíamos estado en la frontera de ningún país. Y entonces nos tocó llegar el miércoles pasado, cruzar a Ciudad Juárez, y luego con el pastor Hellman, pues el viernes regresamos otra vez aquí y estamos como niños en Navidad. ¿Cómo es posible que en 15 minutos uno puede estar en 2 países diferentes? Eso es totalmente nuevo para nosotros. Pero Dios ha sido de verdad tan bondadoso en regalarnos este tiempo. Mi esposa y yo hemos hablado mucho acerca de cómo nos han impresionado estos hombres aquí. Hemos tenido la oportunidad de compartir con el pastor Hellman y su esposa Marta, con Jaime, el pastor Guillermo, el pastor Armando. Y déjenme decirle esto, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, ir a muchas iglesias, pero yo quiero decirle que a ustedes aquí en esta congregación, ustedes tienen un privilegio muy grande de tener hombres como estos, como pastores. Esto no es muy común. Y una de las cosas que hablábamos, sobre todo del pastor Hellman, yo no había encontrado un hombre que pueda ser tan tierno y al mismo tiempo tan íntegro como él. Hacía mucho que nosotros no encontrábamos un hombre con quien gozábamos y nos divertíamos por su autenticidad, pero al mismo tiempo su pasión por Dios. Y yo le decía a él, a mí me ha tocado estudiar muchísimas cosas, pero todo eso es más fácil que crear el carácter que ese hombre tiene. Así que yo le quiero decir que ustedes tienen un regalo de Dios en la persona de su pastor aquí. Déjenme decirles, si yo tuviera que terminar el resto de mis días junto a mis esposas, yo estaría feliz de estar bajo la autoridad de un hombre así. Ese es el tipo de hombre que puede llevar nuestras almas a amar a Dios y es un excelente ejemplo para seguir. Así que yo quiero decirle a ustedes como congregación, Dios los ha bendecido enormemente por el equipo pastoral que hay aquí. Si yo lo fuera a decir en mexicano, yo dijera, híjole, ¿qué grupo hay aquí? Así que alabo la gracia y la bondad de Dios en la persona de los ministros que les has dado. La gloria sea para nuestro Dios en cuanto a eso. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a estudiar. Si son tan amables, por favor, vamos a Lucas capítulo 15. Déjenme antes que nada introducir todo esto. Y quizás esta es la manera como voy a introducir. Hemos titulado el sermón de esta mañana, la necesidad de acercarnos a Dios. Todos nosotros somos hombres y mujeres de aspiraciones. Yo creo que una de las evidencias de estar vivos es que tenemos sueños. De alguna manera, todos nosotros nos levantamos cada día con alguna meta o alguna aspiración que deseamos alcanzar. Somos gentes de metas, somos gentes de aspiraciones. Y aunque quizás esas aspiraciones sean en algún grado diferente entre una persona y otra, la realidad es que esas aspiraciones nos motivan. Esas motivaciones nos impulsan cada día. Muy particularmente yo creo, sobre todo cuando comienza un año, nosotros somos gente de resoluciones. Esa es la época cuando nos ponemos románticos, idealistas. Todo el mundo tiene metas. Por ejemplo, yo hice una encuesta en el internet de las resoluciones más comunes que la gente hace en algún momento de su vida, y estas son las más comunes. Bajar de peso, no comer dulces, voy a comer más vegetales ahora. Hay gente que habla de ahorrar más para tener dinero en las vacaciones, otros hablan de hacer ejercicios,
todos los días por la mañana. Otros dicen, voy a aprender inglés, voy a aprender computadora. Algunos dicen, en esta vez vamos a tratar de visitar más las familias, voy a estudiar más, etcétera, etcétera. De hecho, hay resoluciones que son espirituales. La gente dice, yo voy a leer la Biblia completa en un año, yo voy a visitar la iglesia cada servicio y voy a llegar temprano, 15 minutos antes de que comience. Voy a hacer los devocionales, familiares, personales, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esas son cosas buenas. Tener resoluciones y retos nos hace sentir mejores. Nos parece interesante tener alguna esperanza por la cual vivir, algo por lo cual planeamos hacer, algo de lo cual planeamos detener. Sin embargo, el problema es que muchas de esas resoluciones casi siempre se olvidan cuando pasan algunos días. Es una realidad que experimentamos continuamente. Muchos planes, metas muy lindas, pero al final, muchas veces, pocos resultados. ¿A dónde queremos llamar la atención es esta? Yo creo que una de las principales resoluciones que todos nosotros debemos hacer es una transformación espiritual en nuestras vidas. No podemos avanzar si no estamos viviendo una vida agradable a Dios. El primer cambio que debemos procurar es una mejor relación con Dios. Esa es la más poderosa de todas las transformaciones. Es una transformación que nos lleva del vacío a una vida de plenitud. Es una transformación que nos lleva de una serie de derrotas y fracasos a una vida de fe, a una vida de victoria. Es una transformación que nos lleva de la inseguridad e inferioridad al valor, a la audacia. Es una transformación que nos ayuda a alcanzar todo lo que Dios ha sido para nosotros en Jesús. Y yo quisiera simplemente en esta mañana que consideremos la necesidad que todos nosotros tenemos de cambiar nuestra relación con Dios. La necesidad que todos nosotros tenemos de caminar más cerca de Dios. Y alguien decía, mientras más lejos estemos de Dios, más problemas vamos a tener, más dificultades, más ansiedad, más cosas te van a salir mal porque no estás cooperando con el Dios que te creó. No estás siguiendo el plan de Dios para tu vida. Por otro lado, mientras más cerca caminemos de Dios, mi vida va a ser transformada. Eso lo encontramos una y otra vez en la Biblia. Pablo, escuchen esto. Pablo, cuando finalmente conoció a Jesucristo cara a cara, su transformación como persona fue impresionante. El apóstol Pablo llegó a ser de un terrorista religioso al apóstol del amor. De ser un perseguidor de la iglesia. Literalmente, él se deleitaba en entrar a los hogares, sacar a los cristianos, arrastrarlos y encarcelarlos. Y este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo y su transformación fue tan radical que escribió el poema de amor jamás escrito en el universo. Primera a los Corintios, capítulo 3. Isaías fue transformado de ser una persona depresiva, insegura,
a un valiente soldado cuando conoció a Dios. Aprendió a hablar con denuedo, aprendió a vivir con confianza. Se dice de Moisés que él caminó tan cerca de Dios que aún su apariencia fue transformada. La gente tenía que apartar su mirada de él, casi resplandecía. Estuvo tan cerca de Dios que recibió su luz y ya en él no había oscuridad. Él fue físicamente transformado. Y yo creo entonces que es importante decir, es necesario, es una necesidad en todos nosotros que podamos caminar más cerca de Dios. De hecho, yo te voy a decir algo. Yo creo que todos nosotros tenemos ese anhelo. El hecho de que tú estés aquí en esta mañana es una evidencia de que quieres, anhelas tener una vida diferente en cuanto a Dios. Yo quisiera entonces en esta mañana considerar con ustedes qué es exactamente lo que envuelve una transformación espiritual. ¿Qué es exactamente lo que significa caminar, vivir más cerca de Dios? En esta mañana yo quisiera hablarle de cómo puedo yo procurar estar más cerca de Dios. ¿Cómo puedo yo no solamente caminar allí, sino permanecer más cerca de Dios? Y si tú estás aquí esta mañana y en alguna manera tú sientes que te has alejado de Dios, yo quisiera en esta mañana hablarte, ¿cómo puedes tú regresar otra vez a tener una más íntima comunión con Dios? Todos nosotros podemos señalar un momento en nuestras vidas cuando quizás decíamos, yo recuerdo cómo yo me deleitaba en la presencia de Dios. Yo puedo recordar cómo su palabra me llenaba de gozo. Yo puedo recordar cómo yo experimentaba en mi vida de oración, cómo Dios me sonreía, cómo Dios me miraba. Todos nosotros podemos señalar un punto en la vida cuando hemos dicho, yo sé lo que es estar cerca. Podía sentir su amistad. Podía sentir su protección especial. Podía sentir su comunión. Había gozo especial en mi vida, pero yo he perdido eso. De alguna manera, quizás no me siento así. Es como si me han desinflado en el alma. Y muchas veces experimento una frialdad espiritual. Yo vengo a la iglesia, yo escucho al pastor, y aunque yo sé que lo que habla es verdad, esas palabras no tienen tanto efecto en mi vida. Yo no siento tanta gozo cuando me hablan de las promesas de Dios. Yo no tengo tanto temor cuando me hablan de los reclamos de Dios. Yo estoy frío. Y la pregunta es, ¿cómo volver a Dios si te sientes lejos? ¿Cómo regresar a una más íntima comunión si te sientes frío? Porque si no estoy cerca de Dios, no podré llevar a cabo ningún cambio en mi vida, ningún tipo de transformación. Afortunadamente, tenemos una historia en la Biblia que nos habla de eso. Tenemos una historia en la Biblia que nos habla de cómo volver a Dios, cómo acercarnos a Dios. Es una de las historias más famosas de la Biblia y es conocida como la historia del hijo pródigo, que realmente algunos dicen que en vez del hijo pródigo se trata de un padre amoroso, porque realmente se trata más del padre que del hijo. Esa historia está en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Yo quiero por favor que la busquen. Yo quiero primero leer la historia entera y luego vamos a analizar algunas cosas ahí. Lucas capítulo 15.
desde el verso 11 al verso 24. Yo estoy usando la Biblia que se llama la traducción Biblia de las Américas. Si hay alguna palabra que no coincide con la Biblia que usted tiene en su mano, it's okay. No vamos a armar ningún drama por eso. Es la Biblia, solo alguna diferencia de traducción. Lucas capítulo 15. Voy a leer desde el verso 11 al verso 24. Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose, él fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalia en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Déjeme brevemente poner el contexto donde esto sucede. Es interesante por qué esta historia aparece. ¿De dónde sale la necesidad del Señor Jesús de hablar de esto? La clave para entender eso está en los primeros 2 versículos de Lucas 15. Yo quisiera un tiempecito para poner en contexto lo que estamos hablando. Miren Lucas capítulo 15, verso 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Los fariseos y los escribas estaban enojados porque Jesús fue tierno con los pecadores. Ellos estaban enojados porque Jesús deseaba amarlos. Y el Señor Jesucristo se indignó al ver cómo en sus corazones podían abrigar tanto odio y tanta amargura. Señor, estamos hablando de que esta era la gente que conocía la ley. Estos eran los profesores de la ley. Esta era el más alto tribunal religioso de la época. Y cuando Jesús estaba implementando misericordia, ellos se enojaron. Ellos murmuraban. Ellos no entendían. Ellos estaban enojados. Y Jesús se indignó con relación a eso. Jesús mostró disgusto
al ver la reacción de ellos. Entonces, Jesús, que ha sido el mejor maestro que ha asistido en el universo, cuando quiso ministrar a esta gente con relación a este escándalo que él estaba observando, él le dijo 3 historias. Esta es una de las cosas más maravillosas de Jesús. Cuando Jesús quería enseñar algo, él creaba unas historias. Muchas veces eran historias reales, otras imaginarias, pero con el objetivo de enseñar una verdad espiritual. Lo que encontramos entonces en Lucas 15 son 3 historias diferentes que Jesús usó para poder ilustrar a esta gente que el reino de Dios consistía en esto: encontrar aquello que se había perdido. Jesús quería enseñar a esta gente, a estos religiosos de la época, que la única razón por la cual Jesús había venido a este mundo es a salvar aquello que se había perdido. Que la única razón por la cual Jesús tenía su ministerio terrenal era justamente esa: encontrar pecadores, amarlos de tal manera que pudieran ser salvos. Y Jesús entonces trae 3 historias. Desde el verso 3 al 7, Jesús habla de la oveja perdida. Desde el verso 8 al 10, Jesús habla de la parábola de la moneda perdida. Y del verso 11 al 24, Jesús habla de la parábola del hijo pródigo. En esta mañana, entonces, nosotros nos vamos a ocupar únicamente de la tercera de esas historias, que es la que acabamos de leer, el hijo pródigo. De nuevo, ¿qué historia más maravillosa? ¿No te encanta esa historia del hijo pródigo? Es una historia preciosa, increíble. La historia de cómo cada uno de nosotros tendemos a alejarnos de nuestro Creador. La historia nos habla de la tendencia nuestra a alejarnos del Padre que nos hizo, del Padre que nos ama. Y este joven en la historia comienza diciendo: ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, padre? Yo quiero que tú me des lo que legítimamente es mío. Todo es sobre mí. El joven le dice al papá: dame lo mío, lo que me corresponde. La historia comienza ilustrando una vida egocéntrica. Y ahí es donde comenzamos. Ahí es justamente donde todos comenzamos en la vida. Decimos: yo quiero lo mío. Dame lo mío. Dame lo mío, y de hecho lo quiero rápido. Lo quiero ahora. Estoy apurado, lo quiero ya. De hecho, si no puedo pagarlo, tomo a crédito. Pero lo quiero ahora, rápido. Así que estamos siempre a toda prisa. Dame lo mío y ahora. Entonces el joven se va, empaca todo su asunto y se dirige a lo que pudiéramos llamar el Cancún de Jerusalén. Se va de vacaciones el muchacho. Allí gasta todo el dinero, gasta todo el tiempo, toda su energía en vino, mujeres, canciones, especialmente mujeres. Y allí él realmente se confunde, se golpea, cae, se convierte en una persona sin propósito, en una persona sin familia, en una persona sin hogar. Y luego, no solamente eso, no es solamente que lo pierde todo, como si eso no fuera poco, para ayudarlo,
la nación entra en una de las recesiones económicas más grandes de la historia. Mucha hambre. Ahora el joven entonces lo pierde todo, no tiene nada que comer, así que nadie le va a dar a un mendigo. Nadie va a compartir en medio de un hambre tan grande con un chico de la calle que no tiene nada. No tiene nada para comer. No puede encontrar ni siquiera un trabajo. Las cosas van de mal en peor. Finalmente, el joven encuentra una granja donde lo contratan para hacer el peor trabajo que se podía hacer allí. ¿Saben cuál? Alimentar los cerdos. Yo quiero llamarle la atención que para un judío eso no es una buena cosa. Ahí no hay nada que celebrar porque se supone que como judío tú no puedes ni tocar un cerdo. Y ese es el trabajo que el joven consigue. Se supone que tú no tienes que ver nada con comida de cerdo. Él consigue el peor trabajo que podía conseguir un joven judío, alimentar los cerdos. Este muchacho tiene tanta hambre, tanta hambre, se pone tan desesperado que él ve la comida que es de los cerdos y él dice, híjole, pero no se ve tan mal. No luce tan mala esta comida. Usted tiene que estar muy desesperado para usted creer que la comida de los cerdos es buena. Yo no estoy hablando de un restaurante de steak. Estamos hablando de comida que le daban a los cerdos. Entonces, es increíble que ni eso le dieron. Ni eso le pudieron dar. Nadie le daba nada. Y dice la Escritura entonces que él cae en cuenta. Él vuelve a sus sentidos. Él piensa. Él cae en sí. Es como de una oscuridad. En medio de esta situación, él vuelve en sí. Ahora él como que recupera su capacidad pensante y dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Los sirvientes, los hombres más pobremente pagados con mi papá, ellos comen mejor que yo. ¡Qué locura tan grande! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y él sabe ya que no merece el amor de su padre. Este muchacho gastó la mitad de la herencia de su papá, algo que su papá alcanzó con mucho sudor, con mucho trabajo, que le había costado muchos años de la vida. Y él dice, yo sé que yo no merezco el amor del padre. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir a la casa de mi padre, no para que me acepte la familia. Yo voy a ir a pedirle un empleo a mi papá. Yo voy a ir a decirle, ¿sabe qué, papá? Contrátame. Yo prefiero ser un sirviente en tu casa que estar en un país lejano muriéndome de hambre. Y ya sabes cuál es la historia. Hemos leído la respuesta del padre. Ahora, ¿qué yo quisiera hacer? De esta historia, nosotros aprendemos 4 cosas que necesitamos hacer para acercarnos a Dios. De la historia podemos derivar 4 aspectos que son necesarios cumplir en orden de acercarnos a Dios. Escucha esto, amigo que estás aquí, que nos visitas, o hermano que estás aquí. Yo no sé cuál es tu situación espiritual. Yo no sé dónde tú estás hoy. Quizás tú estás pero muy lejos. Quizás tú no has asistido a una iglesia en años. O quizás estás un poco más cerca.
Quizás ha estado distante del Señor por un periodo. Quizás has tenido una de esas semanas donde has pensado, yo no siento la presencia de Dios. Yo no sé dónde tú estás, pero todos necesitamos acercarnos más a Dios. Si la pregunta es, ¿cómo yo vuelvo a restablecer esa comunión como Dios? O quizás por primera vez, ¿cómo yo puedo vivir una vida que sea más agradable a Dios? Hay 4 cosas que debemos de hacer. 4 cosas. Yo se las voy a mencionar primero y luego la vamos a ver una a una. En el camino de regreso a Dios hay una transformación espiritual. Y esa transformación espiritual cubre 4 cosas. Primero, yo tengo que experimentar cansancio en la vida. Segundo, yo tengo que experimentar humillación en mi vida. Tercero, yo tengo que rendirme a los pies de Dios reconociendo mi incapacidad. Cuarto, yo tengo que regocijarme en ver las misericordias de Dios. 4 cosas. Para facilitar la memorización y recordar lo que hemos hablado, yo puse 4 palabras que nos ayudan. Para acercarme a Dios, yo tengo que cansarme, yo tengo que humillarme, yo tengo que rendirme y yo tengo que gozarme. 4 cosas. Tengo que cansarme, tengo que humillarme, tengo que rendirme y tengo que gozarme. Vamos a la primera. No hay transformación espiritual si yo no experimento un cansancio. Aquí en Lucas 15 lo encontramos en el verso 13 y 14. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. Escuchen cómo dice. Comenzó a pasar necesidad, comenzó a faltarle las cosas. A eso que nos referimos. Las cosas no le salieron bien. Empezó a tener problemas. Hermanos y amigos, escuchen esto. Hay algo de eso en algún nivel de la vida. Hay algo de eso que es necesario experimentar para realmente tener una transformación espiritual. Si tú te sientes bien como estás, eso no es para ti. Tiene que haber un momento en que uno diga, yo no estoy conforme como están mis cosas en la vida. Tiene que haber un momento cuando, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de vivir así. Yo estoy cansado de mis circunstancias. Yo estoy cansado de la forma en que estoy viviendo. Yo no voy a seguir viviendo de esta manera. No quiero seguir así. Estoy demasiado estresado. O quizás me siento muy solo, estoy muy deprimido, estoy demasiado ocupado. Y ni siquiera me agrado a mí mismo. No quiero seguir así. No me gusta la vida que estoy viviendo ahora. Escucha esto. Nada va a suceder de cambio hasta que tú no te sientas insatisfecho con la manera como estás viviendo. Nada va a pasar en tu vida hasta que tú experimentes esa insatisfacción. Si tú dices, yo estoy bien, todo está muy bien, yo no necesito ningún cambio en mi vida de ningún tipo, entonces te puedes quedar ahí sentado. Porque nada va a pasar en tu vida. No habrá ninguna transformación. Tiene que existir ese cansancio. Yo estoy tan
agonizante todo el tiempo. Estoy frustrado con algunas cosas en mi vida. Estoy cansado de seguir tratando tantas cosas en mí. Estoy cansado de estar alejado de Dios. Tienes que sentir desesperación. Tienes que experimentar hambre espiritual. Tienes que estar deseando un real cambio. Nada va a pasar hasta que no te sientas cansado. Nada va a pasar hasta que te sientas necesitado. Aquí el pasaje dice que el joven derrochó todo lo que tenía, se había quedado sin nada, estaba desesperado y comenzó a pasar hambre y luego despertó. Luego él despertó. Entonces de nuevo, escucha esto. Es ahí, en ese punto, donde se inicia una real transformación espiritual. Es ahí. Si nosotros sentimos espiritualmente que ya llegamos, eso es un real problema. Dios enviará un poco de lluvia en tu vida. Y si eso no funciona, Dios permitirá un poco más de lluvia en tu vida. Y si eso no funciona, Dios te enviará una tormenta. Porque Dios te ama tal como eres. Dios te recibe tal como eres. Pero te ama demasiado como para dejarte ahí. Una cosa es recibirte como estás y otra es dejarte ahí. Dios quiere verte crecer. Dios no quiere que tú desperdicies tu vida. Cuando Dios quiere llamar nuestra atención, Él viene y toca la puerta. Y si tú no escuchas, Dios toca la puerta. Y si tú lo ignoras, Dios derrumba la puerta. Porque Dios no va a frenarse de bendecirte. Algunos experimentan eso. Cuando Dios derrumba la puerta en su vida, quizás en su trabajo, quizás en su matrimonio, en su familia, donde sea. Porque Dios nos ama con un amor que es eterno. Dios nos ama y quiere vernos crecer. Dios no quiere que tú desperdicies tu vida. El primer paso para una transformación espiritual, entonces, es sentirte disgustado como están las cosas ahora. Descontento con la manera como estás viviendo. Dice Jeremías capítulo 29, verso 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no va a revelarse en nuestras vidas con una búsqueda tan simple. A veces buscamos a Dios con un corazón dividido. Y Dios es demasiado glorioso para eso. Dios desea todo nuestro corazón. Hay gente que dice, mira, pastor, a mí me encanta la iglesia. De verdad, hay gente tan linda allí. Me encanta su gozo. Me encanta verlos, cómo sus vidas son transformadas. Están llenos de esperanza. A mí me encanta eso. Mi único problemita con la iglesia es que ahí hay demasiadas limitaciones. Prohíben muchísimas cosas. No me dejan hacer todo lo que yo quiero. Entonces yo como que no me adapto a esas cosas. Yo le digo, no, eso no es así. Eso no es así. En la iglesia no te piden muchas cosas.
Dios solo pide una cosa, tu vida entera. Eso solo, tu vida entera. Entonces, tengo que desear algo más para que pueda haber una transformación. Tengo que experimentar cansancio. Pero no solamente eso, en segundo lugar, tengo que humillarme. Tengo que aprender a humillarme con Dios. Aquí en Lucas capítulo 15, dice el verso 17, entonces, volviendo en sí, él dijo, ese es el joven, en medio de su hambre, de su desesperación, volvió en sí, y él dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Esto es lo que voy a hacer. Esto es él pensando. Todavía no ha pasado nada. Esto es adentro. Esto es lo que voy a hacer. Yo me voy a levantar. Yo voy a ir a mi padre. Y yo le voy a decir, Padre, ¿sabes qué? Yo he pecado. Oigan la palabra. Yo he pecado. No dice, yo me voy a excusar. Yo le voy a decir, lo siento. No, yo he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Y sabes qué? Estoy tan consciente de mi pecado que ya yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Lo único que deseo es, hazme como uno de los trabajadores. La segunda cosa que este joven hizo para acercarse fue humillarse. Eso es lo mismo a decir, admitir su pecado. Reconocer, no lo he hecho bien. No está bien lo que estoy haciendo. Las decisiones que he tomado no agradan a Dios. Y eso se llama pecado. Y estoy dispuesto a reconocerlo. Este joven primero experimentó cansancio y después cayó en cuenta y se humilló. Lo que pasó con él, esa es una de las expresiones más interesantes de la Biblia. Dice que él volvió en sí. Él cayó en cuenta. Lo que él hizo fue que él reflexionó dentro de sí. Es como si él dijera, déjame ver la vida que yo estoy llevando. Déjame ver qué es exactamente las cosas que yo estoy cosechando por la manera como estoy viviendo. Y él dijo, esto no tiene sentido. Él dijo dentro de sí, esto es una locura lo que yo estoy haciendo. Esto es una tontería, esto no tiene sentido. Vivir sin Dios no tiene sentido. Vivir sin tomar en cuenta a Dios, eso es irracional. Vivir distante del Creador que te hizo, eso no es lógico. Eso no tiene sentido. Cuando él cayó en cuenta y él reflexionó sobre esa realidad, él dijo, yo he pecado contra Dios. Yo he pecado contra ti. Escucha esto, amigo, que estás aquí, hermano. Nada va a suceder hasta que nosotros no lleguemos a ese punto. Si tú experimentas cansancio en tu vida, pero no ves tus pecados, entonces tú estarás triste en tu vida, pero no habrá ningún cambio. Él experimentó cansancio y se humilló. Cuando él cayó en cuenta, ahí fue que él despertó de su realidad espiritual. Nada va a suceder así. Yo tengo que enfrentar el hecho de que no estoy viviendo a la manera que Dios demanda. Tengo que ser humilde. No estoy viviendo, yo estoy viviendo a mi manera. Yo he tomado decisiones pensando en lo que yo creo que es mejor.
Yo tomo decisiones tratando de proteger mis propios temores. Yo he estado manejando mi vida tratando de controlar todo a mi alrededor, aunque yo sé que no puedo controlarlo. Y aunque lo sé, todavía yo sigo intentando controlar cosas que no puedo. Y yo me estoy cansando de intentar sostener una vida así. Es más, yo estoy a punto de renunciar como director general del universo. Porque el universo no está cooperando conmigo. Así que yo admito. ¿Qué es lo que admito? Admito mi pecado. Mi pecado. Finalmente él cayó en cuenta y él dijo, yo he pecado. Eso está conectado. Gran necesidad. Despierta el alma y dice, yo he pecado. He pecado. En Isaías capítulo 59, no lo busquen. Lo voy a leer. Isaías 59, verso 1 y 2. Dice aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Dios está ahí, nuestras iniquidades nos han alejado. ¿Alguna vez has orado y te has sentido como si Dios está a 1.000.000 de millas de ti? ¿Has orado y has sentido como que las oraciones no pasan del techo en la habitación donde estás? ¿Alguna vez has orado a Dios y tú sientes como que hay una pared en el medio y uno dice, yo no puedo ver a Dios? Yo no puedo oír a Dios. Yo no puedo sentir a Dios. Es más, yo siento como que me estoy hablando a mí mismo. ¿De dónde viene eso? Nuestros pecados nos han separado de Dios. Él ha escondido su rostro de nosotros. ¿Y ahí de dónde viene? Alguien decía, si tú te sientes ahora lejos de Dios, adivina quién fue el que se movió. Adivina, porque Dios no se mueve. Dios está en el mismo sitio. Dios no se va de vacaciones. Dios no se fue a un país extranjero. Dios siempre ha estado ahí y nunca se ha movido de ahí. Dios te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Pero si nos sentimos lejos de Dios, nosotros somos lo que nos hemos movido. Nosotros somos lo que nos hemos apartado. ¿Saben cuándo nos movemos? No es físicamente, porque Dios no es ahora mismo no es material que lo tocamos. Es espiritualmente. Nos alejamos de Dios cuando le damos nuestro amor a otra cosa. Nos alejamos de Dios cuando damos nuestro corazón a alguien más que no es Dios. Hay una palabra en la Biblia para eso. En los que están en consejería la escuchan mucho. Se llama un ídolo. Eso es un ídolo. A veces nosotros, por nuestra tradición católica, cuando escuchamos esa palabra, ídolos, nosotros pensamos en velas prendidas, y pensamos en imágenes, y pensamos en asuntos que uno se arrodilla. No. De eso no es que estamos hablando aquí. Un ídolo puede parecerse a tu coche. Un ídolo puede parecerse a tu trabajo. Un ídolo puede ser tu apariencia. Todo aquello que tú ames más que a Dios es un ídolo. Y eso nos aleja de Dios. Eso nos hace sentir distantes de Él.
El primer y segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti. No te hagas ningún ídolo. El dinero, el éxito, el deporte puede ser un ídolo. Esas cosas en sí mismas no son malas, pero no son merecedoras del primer lugar en nuestras vidas. No son merecedoras del primer lugar. Así que, ¿qué hago? Yo admito mis pecados. Humildemente, yo vengo a Dios y reconozco, confieso los pecados que me han separado de Dios. Es una iniciativa de acercarme a Dios. Escucha esto. Por la gracia de Cristo, por lo que Jesús alcanzó en la cruz, por su sangre preciosa, hoy nosotros estamos tan cerca de Dios como tú eliges estarlo. Tú estás tan cerca de Dios como tú elijas estarlo. Porque Jesús ya pagó por ti, en el caso si eres creyente. Si tú estás lejos de Dios hoy y eres un hijo de Dios, tú no puedes culpar a nadie de eso. Eres tú el problema. Tú no puedes culpar a tu marido por eso. Tú no puedes culpar a tu esposa. Tú no puedes culpar a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a los pastores. De hecho, tú no puedes culpar al gobierno por eso. Esas son de las pocas cosas en las que uno no puede culpar al gobierno. Tú estás tan cerca de Dios como eliges estarlo. El problema quizás es que no te has sentido tan desesperado. El problema puede ser que no nos sentimos tan cansados. El problema puede ser que no me siento tan necesitado de Dios. Yo pienso que puedo. Yo pienso que puedo seguir así. Si una persona la toman y la introducen en el agua, quizás en el mar o donde sea, esa persona va a luchar hasta donde pueda para salir de allí. Porque necesita el aire. No puede quedarse sin alientos. Estaría desesperado. Eso es lo que necesitamos con Dios. Lo que nosotros necesitamos es estar apercibido. Yo necesito más a Dios en mi vida. Dios no puede ser una opción en mi vida. Es el centro de mi vida. Cuando estás cansado y además te humillas y admites y dices, yo tengo que conocer más a Dios, yo tengo que confesar mi pecado, entonces inicia un proceso de transformación espiritual. Inicia un proceso de transformación. Déjame decirte algo más, especialmente amigo que estás aquí esta mañana. Tal vez tú puedas decir, pastor, usted no tiene ni idea de los pecados que hay en mi vida. Usted no tiene ni idea de la historia de mi vida. Usted no tiene ni idea de las cosas malas que yo he hecho en mi vida. ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados? ¿Cómo responde Dios? ¿Tú crees que Dios va a decir, ¿cómo es que tú dijiste? Eso, híjole, eso está complicado. Eso va a ser muy difícil. Yo no tengo ni idea cómo vamos a resolver eso. No, escucha esto. Cuando tú dices, ¿sabes, Señor? Esta ha sido mi vida. ¿Sabes qué? He vivido a tus espaldas. No te he reconocido como Dios en mi vida. He tomado todas mis decisiones basadas en lo que yo pienso y quiero. Nunca te he considerado. Perdóname. Perdona mis pecados. Yo quiero comenzar una nueva vida. Yo quiero honrarte. Yo quiero andar más cerca de ti. ¿Sabes tú cuál es la respuesta de Dios a oraciones así? David
oró una oración similar después que él cometió un adulterio, después que mató a Urías, el esposo de Betsabé. Fue un pecado muy serio. Dice el Salmo 51, verso 1-4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis rebeliones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. La pregunta es, ¿y cuál fue la respuesta? ¿Cómo responde Dios cuando nosotros admitimos, cuando enfrentamos nuestros pecados? Este texto sí yo quiero que lo busquemos. Vamos a Isaías capítulo 1. Este sí es un versículo que yo quiero que busquemos. Y si tú estás aquí, amigo, en la mañana, yo quisiera que tú busques en la Biblia. Y si tú no tienes Biblia, dile de al lado que te la preste. Porque yo quiero que leas este versículo. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías 1, verso 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. La idea es, ven, vamos a conversar, tú y yo. Razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán, dice el Señor. ¿No es hermoso ese versículo en la Biblia? Él dice, no importa cuál ha sido tu vida. No importa cuál es la mancha ahora mismo de tu vida, yo la puedo quitar. ¿Ha visto usted en la televisión estos anuncios de detergentes? Yo no sé aquí en El Paso, pero en Dominicana, más o menos esto. Usted ve a una señora muy maquillada que lleva el uniforme de su hijo, después de jugar béisbol, que más mancha sucia no puede tener. Y lo enseñan, y lo entran en un asunto, le echan algo, no se quita. Entonces otro recipiente con el producto que se está comercializando, ¿ok? Le echan de ese asunto en el agua, literalmente entran en el pantalón y lo sacan. ¿Cómo sale? Increíble. Ni ellos se creen que eso es así, pero la idea es, ¡wow! ¿Qué cloro es ese? Este es el versículo Clorox de la Biblia. No importa la mancha que haya en tu vida, la sangre de Jesús la limpiará. Así que no importa cuál ha sido la historia de tu vida, en Jesús hay salvación. En Jesús hay perdón de mis pecados. Todo es posible para Dios. No importa cuál ha sido tu pasado, hay poder en Jesús. Esas son las buenas nuevas de salvación. Entonces, yo tengo que cansarme, yo tengo que humillarme. En tercer lugar, yo tengo que rendirme a Dios. Tengo que rendirme. Yo tengo que ofrecer mi vida a Dios, caérsela a Dios. Lucas capítulo 15, otra vez, en nuestra parábola. Lucas capítulo 15. Entonces, dice el verso 17, volviendo en sí, él dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra,
pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Se cansó, se humilló, se ofreció a sí mismo. Eso es lo que llamamos transformación. Eso es lo que llamamos transformación. Déjeme contrastarle el texto aquí. Yo quisiera, por un momento, que podamos ver el antes y el después de este joven. Antes en su arrogancia, ahora en su humildad. ¿Ok? Vamos al antes. Verso 12. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame lo mío, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Verso 19. Ya yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. ¿Pueden ver algún cambio en el joven? ¿Le luce que ha cambiado el muchacho? Eso es cambio. Eso es transformación. Él se va al principio diciendo: yo merezco, tengo mis derechos, yo quiero, yo demando, dame lo mío ahora, lo que me corresponde, lo quiero rápido, lo mío, dame. Y luego él se va, pasan las cosas que pasan y él dice: Padre, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú me des, yo quiero que tú me hagas como uno de tus trabajadores. Esa palabra es muy intencional. Yo no quiero que me des, yo quiero que me hagas, yo quiero que me cambies. Eso es transformación. Cuando una persona es llevada de una vida egoísta a una vida ahora de alabanza a Dios, eso es transformación. Cuando una persona es llevada de una vida centrada en sí mismo a una vida centrada en Dios, eso es cambio. En un lado yo creo que merezco, en el otro yo estoy agradecido de lo que sea que Dios me dé. ¿Dónde tú estás hoy? En el interior de tu corazón frente a Dios. ¿Dónde tú estás hoy? ¿En cuál de los dos sitios? ¿Estás tú del lado, dame, dame, dame? ¿Qué tú, Dios, puede hacer por mí? Y rápido, demuéstramelo porque no tengo mucho tiempo. ¿O estás tú diciendo: Señor, tú eres bueno, tú me das más de lo que yo merezco? Yo no tengo ni idea cómo tú me has sostenido hasta aquí. Cuán grande es tu fidelidad. Cuán inmensa es tu gracia para soportarme, amarme y ser paciente conmigo. Esa transformación no sucede de la noche a la mañana. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios va a trabajar en tu vida. Eso no es instantáneo, pero hay una resolución para iniciar ese proceso. Dios te llama. Dios te llama en tu cansancio. Dios te muestra tus pecados para que tú te humilles. Y Dios te muestra tu incapacidad para que tú te rindas, para que reconozcas que no puedes. Dios nos está transformando. Hay un texto, 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Lo voy a leer simplemente. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Así todos nosotros, como en el rostro descubierto,
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. Es un proceso continuo, dice, no una vez, transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Transformación. Un cambio completo. Dios nos creó con un propósito y nuestra historia no acabará hasta que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Dios llama al cambio. Otro texto dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transfórmate mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nosotros decimos, ¿sabes cuál es el llamado? No te adaptes al mundo. ¿Y cómo yo hago eso? Transfórmate. ¿Y cómo me transformo? En la renovación de vuestra mente. Aprendiendo a pensar. Pensando como Dios. Debemos ofrecernos a Dios, rendirnos a Dios. ¿Cuál es la respuesta del Padre? ¿Cómo responde el Padre cuando vamos con esa actitud humilde a rendirnos a Él? Vamos a la parábola otra vez, porque está ahí ilustrado. Verso 15, Lucas 15, verso 20. Y levantándose, el joven dijo, esto es lo que voy a hacer. Este es el plan. Yo voy a ir donde mi papá, le voy a decir, ¿sabe qué? Yo he pecado, no soy digno, ame como uno de tus trabajos. Y él fue para allá. Verso 20, y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, todavía no había llegado donde su padre lo vio de lejos. Lo estaba esperando. Y dice, y sintió compasión por él. Y no se quedó ahí. Corrió hacia él. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Y qué dijo el padre? El padre dijo a los siervos, pronto, traed la mejor ropa que exista. Vístanlo. Poned un anillo en su mano y sandalia en sus pies. El padre lo estaba esperando. Cuando este joven dobló por la cuadra, el padre lo vio de lejos. Y fue allá y lo besó, estuvo con él. Así que en el momento en que nosotros decimos, Señor, yo estoy cansado de la manera como estoy viviendo. Yo estoy viviendo lejos de ti. Yo no te estoy honrando como tú debieras. He hecho ídolos de muchas cosas. Me he distanciado de ti. Perdóname. Cuando tú haces eso, ya tú estás a la mitad del camino. Ya Dios te está esperando. No tienes que llegar al final. Dios va a correr a encontrarte. Dios no está esperando que tú llegues a tocar su puerta. Dios está listo para ese momento de tu vida. Dios corre a ti. Dios toma la iniciativa. Dios se lanza sobre sus brazos. Dios te besa. Porque Dios te ama. Una de las cosas que llama la atención es aquí en el texto. Cuando estaba estudiando aquí el versículo dice, ¿por qué dice ahí, pone un anillo en su mano? Eso está raro, porque yo diría, bueno, Dios quiere decirte perdón, ¿ok? Vístanlo, busquen sandalias. Pero dice, pone un anillo en su sello.
¿Saben por qué? Esto era muy importante en aquel tiempo. Un anillo, en su parte superior, tenía un sello único. Funcionaba así. Y en esos días, ese anillo tenía la función de lo que es hoy una tarjeta de crédito. Era un poder económico eso. Llevabas tu anillo y en cualquier transacción comercial sellaba con tu anillo. Estaba aprobado. ¿Saben lo que dice el Padre? Cuando el Hijo viene pecado contra ti, no soy digno de ti. El Padre dice, estás loco. Traigan un vestido, el mejor. Vístanlo y traigan la American Express ilimitada para él. Tienes todo lo mío. Arruinó mis ingresos. Te ahorré la vida, pero te amo. Te amo. Estoy listo para seguirte amando desde ahora hasta la eternidad. Dios no guarda rencor por las tonterías que nosotros cometemos. Dios es un Dios de compasión. Dios está listo para bendecirnos. Dios tiene un plan para nuestra vida mejor que el que nos imaginamos. Mejor que el que nos imaginamos. ¿Sabe que en la medida en que uno crece, uno va descubriendo cosas mejores? Cuando uno está pequeño, entonces a uno le dan papilla, porque no hay diente. Y uno se encuentra eso maravilloso, aunque eso sabe a líquido de freno. Yo no sé aquí en México y en El Paso, pero y luego entonces te dan arroz, y te dan frijoles, y luego te dan tacos al pastor. Y tú vas descubriendo, ¿quién después que prueba un taco al pastor va a volver a la papilla? Ni loco. Si supieras que hay cosas mejores para ti esperando, ¿no la buscarías? ¿No la perseguirías? ¿No quieres saber eso tú? ¿No quieres tú imaginar lo que te espera después de un proceso de transformación? Entonces escuchen esto. ¿Cómo yo me acerco a Dios? ¿Cómo yo busco más a Dios? Yo tengo que cansarme. Yo tengo que admitir mi pecado, humillarme. Y yo tengo que ofrecerme a Dios. Yo tengo que rendirme. Esa es la idea. Y finalmente yo tengo que gozarme. Yo tengo que celebrar las misericordias de Dios en mi vida. Dice el verso 22 en Lucas 15, pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, rápido, traigan lo mejor, ropa, vístanlo, poner un anillo en su mano, sandalias en sus pies, traed un becerro engordado y mátenlo, comámonos, regocijémonos. ¿Saben por qué? Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando nosotros empezamos a disfrutar más la presencia de Dios, debe haber celebración en nuestras vidas. Debemos ser gente llenas de gozo. Debemos ser gente llenas de gratitud. Gracias, Dios. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Debemos continuamente ser gente que alaba. Porque Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Tenemos que celebrar como un banquete. Estaba perdido, ahora soy hallado. Hubo fiesta. La vida se convierte en una fiesta cuando hay una transformación espiritual. La vida se convierte en una fiesta cuando estamos cerca de eso. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Miren esto, Salmo 68.
Voy a leer versos 3 y 4. Salmo 68, 3 y 4. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría, cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocijaos delante de Él. ¿Sabes qué? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres estar en este proceso? Empieza a cantar aquí en la iglesia. Canta aquí en la iglesia. La Biblia no dice que tú tienes que ser un artista, que cantes bonito, sino que haya júbilo y gozo. Tú puedes hacerlo. No tienes que estar a tono con los hermanos que son tan dotados cantando. Solo tienes que manifestar tu gozo. Para que haya transformación, debe haber regocijo. Para que haya transformación, tienes que cantar. Decía alguien que una vez conoció a una persona muy capaz en consejería y cuando él recibía a alguien que estaba padeciendo alguna depresión, a él le llamaba la atención que esta era la primera pregunta que ese señor le hacía al aconsejado. Le preguntaba: ¿tú cantas en la iglesia? El domingo cuando la iglesia se reúne. Y le decía: bueno, yo voy a la iglesia. No, yo no te estoy preguntando si tú vas a la iglesia. Esta es la pregunta. ¿Tú cantas en la iglesia? Todos los cánticos, con regocijo. Y si la persona decía: pues no están así. Entonces le decía: vamos a hacer una cosa. Antes de comenzar, yo quiero que tú regreses a tu casa. Y tú, en las próximas 3 semanas, yo quiero que tú te congregues. Y yo quiero que tú cantes las alabanzas de la iglesia a todo pulmón que tú puedas. Yo quiero que cantes con regocijo. Así que él despachaba a la persona y a las 3 semanas lo recibía. Y esta persona, el amigo, decía: yo no entiendo por qué él hace eso. ¿Por qué él a una gente deprimida, él primero lo manda a cantar? Un estudio global fue realizado por investigadores suecos. Ellos hicieron un estudio científico y concluyeron que el hábito de cantar en grupo, no de cantar en la ducha de tu casa solo, sino donde está una comunidad, esa costumbre de cantar tenía un efecto sobre la salud. Descubrieron que es una excelente terapia cantar cuando estás junto con otras personas, que es bueno para tu salud mental, que es bueno para tu salud emocional, que es bueno para tu salud social, que es bueno para tu salud física en todas las diferentes áreas. Recientemente hicieron un estudio extenso y descubrieron que cantar junto con otras personas baja la presión arterial, libera las endorfinas, la cual te hacen sentir mucho mejor, mejora tu estado de ánimo, fomenta la confianza, alivia la soledad, libera el estrés, las emociones negativas y te hace estar más confiado. Otro estudio demostró que la gente que canta en la adoración cada semana vive más. Y yo quiero que tú vivas más. Canta. No vengas aquí, te sientes a ver los hermanos. Dale gracias a Dios. Hazte de cuenta que nadie te está escuchando. Canta a Dios. Vamos a hacer algo bueno para tu salud. Vamos a vivir un poco más. Vamos a cantar cada semana en medio de la congregación. El Padre celebró. Tuvo una gran celebración. No una condena. Una gran celebración. Cuando el hijo regresó y le dijo: estoy cansado, yo lo admito, Señor, perdóname, se ofreció. Ahora le dio alabanza. Y vamos a la fiesta. Y vamos allí a celebrar. Y vamos allí a cantar. ¿Qué necesito para caminar más cerca de Dios?
Yo tengo que cansarme, experimentar cansancio en la vida. Yo tengo que humillarme. Tengo que admitir que mis pecados me han separado de Dios. Yo tengo que rendirme. No decir dame, 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 sino hazme. Hazme como tú. Y finalmente tengo que ser agradecido de lo que Dios me da. ¿Cómo está tu relación con Dios esta mañana? ¿Dónde te ves aquí? ¿Qué tan cerca de Dios estás? ¿En cuál de las dos modalidades te ves hoy? ¿Estás en yo quiero, dame, dame? ¿O estás en hazme como tú, hazme como tu siervo? Yo te pregunto, ¿hay ídolos en tu vida que te separan de Dios? ¿Le has dado tu corazón y tu amor, tu primer lugar, aún cosas legítimamente buenas? ¿Le has dado el primer lugar en tu corazón a algo que no es Dios? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ríndete a Dios. Hoy aquí. Dale gracias a Dios que te trajo a escuchar su palabra. Reconoce delante de Él tu necesidad. Entrégale tus temores. Entrégale tus frustraciones. Entrégale tus heridas, tu amargura, lo que sea. Ven a Él así y como estás. No tiene que posponer más esto. Pídele a Dios, ayúdame a disfrutar tu gracia, que es todo suficiente. Amigo que estás aquí, hermano, Dios tiene una mejor vida para nosotros. Reconócele en todos tus caminos, dice la Biblia, y Él enderezará tus veredas. Dale gracias por su fidelidad en tu vida. Siempre habrá razones para estar agradecidos a Dios. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por tu gracia. Estamos muy agradecidos por tu amor. Estamos muy agradecidos porque tú no nos condenas. En cambio, tú nos salvas. Estamos agradecidos porque tú no nos tratas conforme a tu justicia, sino a la multitud de tus misericordias. Oh Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a verte, ayúdanos a regocijarnos a ti. Señor, en nuestro cansancio te suplicamos, visítanos con una doble porción de tu espíritu. Señor, ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a ser sensibles, a reconocer los pecados que hemos cometido delante de ti. Perdónanos por nuestros ídolos. Perdónanos cuando hacemos de las cosas creadas algo mejor que el Creador que lo hizo. Oh Señor, nos ofrecemos a ti. Haznos, cámbianos, transfórmanos. Gracias por amarnos. Gracias por mandar a Jesús a la cruz por nosotros. Aquí estoy, Señor. Ayúdanos, acércanos a ti. Regrésanos a ti. Haznos tu siervo. Transforma nuestras vidas. Sé con nosotros, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.